Hay algo que nos define como seres humanos, desde siempre, y es ese impulso, casi una necesidad de contar historias. Piénselo, es como le damos sentido a todo, ¿no? Al caos, a lo que nos pasa, así creamos lazos y entendemos nuestro lugar en el mundo. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando esas historias son pura invención, pura imaginación? ¿Y qué pasa cuando salen de nuestra propia vida? Justo eso es lo que vamos a explorar. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué contamos historias? O sea, ¿qué buscamos con esto? Y no es solo para entretenernos, va mucho más allá. Las historias son como nuestra herramienta principal para procesar el mundo. Con ellas, como que ponemos en orden nuestras experiencias y al final entendemos nuestro lugar, tanto en el mundo de afuera como en nuestro propio mundo interior. Y bueno, esta necesidad de contar agarra básicamente dos grandes caminos. Imagínense una bifurcación. Un camino se va para afuera, hacia la imaginación pura y dura. Ahí creamos mundos, personajes que jamás existieron. El otro camino, en cambio, mira hacia adentro. Se mete en el laberinto de nuestros recuerdos, tratando de entender quiénes somos a partir de lo que ya vivimos. Ok, ficción versus realidad narrada. Justamente estos dos caminos nos llevan a los géneros que vamos a ver hoy. Por un lado, el cuento, que es el arte de la ficción cortita, y por el otro, el autorrelato, o sea, el arte de contarse a uno mismo. Dos maneras de narrar, dos universos paralelos. A ver, arranquemos con el cuento. Lo principal aquí es que es breve y pura imaginación. Es como un mecanismo de relojería súper preciso. Pocos personajes, una sola historia central y, ojo, cada palabra es clave. La idea es que uno lo lea de un tirón, en una sentada, y que te deje una sensación, un impacto que no se olvide. Y ahora, del otro lado de la moneda, tenemos el autorrelato. Aquí miren, las reglas cambian por completo. Olvídense de los personajes inventados. Acá el autor, el que narra y el protagonista son la misma persona. El material con el que se trabaja no es la imaginación, sino la memoria, los recuerdos, la reflexión. Es una mirada súper personal, totalmente subjetiva sobre la propia vida. Ok, si los ponemos uno al lado del otro, las diferencias saltan a la vista. En el cuento todo es ficción, imaginación. En el autorrelato la base son los recuerdos, la memoria. El protagonista del cuento es un invento, ¿verdad? Pero en el autorrelato, el protagonista es el yo de la persona que escribe. Y quizá lo más importante es el propósito. Uno busca causar un efecto, un impacto, digamos, artístico. El otro, en cambio, busca reflexionar, entenderse y muchas veces hasta sanar. Y bueno, estas imágenes lo resumen perfecto. Por un lado, vemos ese universo de fantasía del cuento, donde todo, absolutamente todo es posible, y por el otro, esa intimidad, esa cosa tan personal de la escritura del yo, que es un viaje hacia adentro para reconstruir el pasado con palabras. Ahora, para entender de verdad hasta dónde puede llegar el poder de un autorrelato, vamos a hablar de un caso que, bueno, creo que todos conocemos. Un ejemplo que nació en las circunstancias pero más extremas que uno se puede imaginar. El diario de Ana Frank. Un testimonio que trascendió todo y se convirtió en un símbolo mundial. Primero, un poco de contexto, que es fundamental para entender esta historia. Estamos hablando de un periodo entre julio del 42 y agosto del 44. 8 personas de origen judío escondidas en un anexo secreto allá en Ámsterdam. Fueron 2 años de encierro total, mientras afuera, en la calle, la persecución nazi era cada vez peor, con leyes que básicamente les quitaban todo, hasta el derecho a existir. Y en medio de todo ese miedo, de ese encierro, Ana recibe un regalo por su cumpleaños número 13, un diario. A ese diario le pone un nombre, Kitty, y lo convierte en su amiga, en su confidente. Y es que ese diario era mucho más que un simple cuaderno para anotar lo que pasaba. No, era su escape, su vía de escape psicológica, un verdadero refugio de papel donde por fin podía ser ella misma sin que nadie la juzgara. Y es de ese refugio, de esas páginas, que sale una de las frases más impactantes y llenas de fortaleza de la historia. Piensen en el contexto. En medio de todo ese horror, un adolescente tiene la fuerza para escribir esto. A pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena de corazón. Es increíble. Es un testimonio de la capacidad que tenemos los seres humanos para encontrar esperanza, incluso en la oscuridad más absoluta. Bueno, dejando un poco de lado la parte emocional de la historia de Ana, que es gigante, su diario nos sirve para analizar la estructura. Vamos a ver, como si fuera una disección, la anatomía de un cuento de ficción y la comparamos con la forma de este autorrelato. A ver, el cuento clásico, ese tiene un esqueleto súper claro, ¿no? Siempre es así. Un inicio, donde todo está más o menos normal,
un nudo, que es donde ¡pum!, explota el conflicto, y un desenlace, donde todo se resuelve. Cada cosa que pasa lleva a la siguiente, como una cadena de dominó, pura causa y efecto. Pero el diario de Ana, nada que ver. No sigue para nada esa estructura. Aquí no hay un nudo planeado ni un desenlace buscado. ¿Cómo se organiza? Pues por fechas, es cronológico. Y lo que lo mueve, el motor de la historia, no es una trama inventada. Son sus propias reflexiones, sus sentimientos, sus pensamientos. No está buscando llegar a un final, simplemente está registrando la vida, tal como viene, día tras día. Entonces, resumiendo, las diferencias son enormes. La estructura de causa y efecto del cuento contra el orden por fechas del diario, el conflicto único y central de la ficción contra los miles de conflictos de Ana, los de adentro y los de afuera, y sobre todo, la finalidad. El cuento busca un impacto, digamos, artístico. El diario es un testimonio, una necesidad de expresarse. Ok, todo esto nos lleva a una pregunta que es casi inevitable, ¿no? ¿Qué valor tiene que uno escriba su propia historia? O sea, ¿por qué es tan importante el autorrelato, más allá de casos tan icónicos como el de Ana Frank? Miren, el autorrelato es una herramienta potentísima, sobre todo para quienes ya tienen un buen trecho de vida recorrido. ¿Por qué? Porque permite agarrar todas esas vivencias, los aciertos, los errores, y ponerlas en palabras. Y al hacer eso, pasa algo mágico. Se les da un nuevo sentido. Se transforman en puro aprendizaje. O sea, escribir sobre la propia vida ayuda a procesar cosas, a sanar heridas. Nos obliga a pensar críticamente sobre lo que hemos hecho, nos ayuda a entender mejor quiénes somos, fortalece nuestra identidad y, claro, también nos permite dejar un legado, una historia para que otros la conozcan. Al final del día es eso, transformar la experiencia vivida en conocimiento. Así que nos quedamos con esta idea, para darle vueltas. Cada vida es, en el fondo, una colección de historias, una serie de capítulos. La ficción es increíble, nos permite viajar a otros mundos, pero el autorrelato, ese nos da el poder de entender nuestro propio mundo. Y la pregunta que flota en el aire es, si cada vida es una historia, ¿qué capítulo de esa historia vale la pena escribir hoy?